Vamos pues. Muy bien. Hebreos capítulo 6. En mayo habíamos iniciado este capítulo, pero nos quedamos, ¿verdad? Ahí, entonces vamos a recalentarlo y vamos a disfrutarlo el día de hoy. Es un capítulo donde hay mucho que entender, amados. Retomando un poquito lo que los capítulos anteriores el escritor de Hebreos había aconsejado, pues había dado unas advertencias y había dado, ¿verdad?, prácticamente unos consejos, unas llamadas de atención. Y en el verso 11, o sea, Hebreos 5:11, termina el capítulo de esta manera. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema. ¿Sobre qué? Está hablando del sacerdocio, del gran sacerdocio de Jesús, como si fuera, ¿verdad?, el sacerdocio de Melquisedec. Dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y al parecer no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si algún escritor de Hebreos se quedó leyendo hasta ahí, hermanos, se desanimó y se fue a la iglesia, ¿verdad? Parece un insulto, ¿verdad?, donde dice, son torpes espiritualmente, son como niños, ya deberían ser maestros enseñando a otros, pero necesitan que alguien les vuelva a enseñar, ¿verdad? No se alimentan de una manera correcta porque todavía son bebés. Y pues muchas personas se bloquean, ¿verdad?, cuando una verdad fuerte llega a su vida y no hay humildad. Pues entonces se toma esa reprensión, ese consejo, ese llamado de atención como un insulto, y entonces se sienten y se van. Pero ¿ustedes creen que es la intención del escritor de Hebreos insultar por insultar para que la gente se sienta mal? Claro que no, es una manera de remover, ¿verdad?, dentro de nosotros nuestra fe, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y hacernos recapacitar. No es, ¿verdad?, un insulto lo que está tratando aquí de enseñar o de experimentar en la vida de los que leen la carta el escritor. Al contrario, quiere llamar su atención, quiere mostrar la verdad en la que están viviendo, pero inmediatamente después, en el capítulo 6, va a dar la solución. No es nada más, ¿verdad?, como un regaño y hasta ahí se quedó. Así es que en el capítulo 6 vamos a ver lo que son doctrinas elementales, hermanos, doctrinas básicas, el ABC, ¿verdad?, de lo que es la fe en Cristo. Y tenemos que poner atención a nosotros mismos y preguntarnos si ya dominamos estas doctrinas básicas, porque así las toma el escritor de Hebreos. O sea, vamos a leer juntos ahí en su hoja menos arriba, ¿verdad? Tenemos Hebreos capítulo 6, versos 1 al 3, dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por lo contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Prácticamente que estas 6 doctrinas
son elementales en la fe cristiana y todo hijo de Dios debe conocerlas, entenderlas y ser capaz de explicarlas. Claro, no todo va a ser, no todo cristiano va a ser capaz de explicarlas profunda y teológicamente, pero sí, hermanos, en una base muy firme en donde la persona a la que se le está enseñando se le puede mostrar, ¿verdad?, la verdad acerca de esta doctrina. Y aquí es donde al iniciar a leer el capítulo 6 vemos que la exhortación que acabamos también de leer en el capítulo 5, donde dice, ¿verdad?, que son como niños y que son torpes espiritualmente. O sea, esa exhortación no impide que la nutritiva y sólida enseñanza acerca del sacerdocio de Cristo continúe, porque acuérdese que el principal tema del libro de Hebreos es la persona de Cristo, el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y el punto medular, el punto central, la columna vertebral, hermanos, prácticamente de Hebreos es que Jesucristo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Y eso es lo más complicado de explicar cuando no hay un entendimiento básico de las doctrinas más elementales. Este autor quería profundizar mucho en este tema de acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo, pero veía que todavía en este libro, ¿verdad?, en los hebreos, en los cristianos de aquel tiempo, veía que todavía no se habían desarrollado por completo en estas doctrinas. Pero eso no impide de que Él les empiece a enseñar lo que realmente, ¿verdad?, necesitan entender. Pues como vimos anteriormente, hermanos, al parecer el estado espiritual de madurez de los hebreos no era apropiado para seguir adelante con la enseñanza, después de que les dijo, ¿verdad?, que eran como bebés. Pero esto no detuvo al maestro, sino que reconoce que ellos, al entender la doctrina acerca del ministerio de Cristo como sumo sacerdote, es la única forma en que esa condición de inmadurez va a ser curada y van a crecer. Han permanecido inmaduros durante demasiado tiempo, por tanto, el maestro, ¿verdad?, les va a dar algo nutritivo para sacarlos de esa inmadurez. Es como cuando un bebecito, ¿verdad?, uno ya quiere que empiece a comer sólido. Pues no puede permanecer el bebé tomando leche todo el tiempo. Si queremos que madure, vamos a empezar a darle, ¿verdad?, frutilla y papa y empezamos, ¿verdad?, ahí. Y aunque tú ves que es un bebé, como quiera empiezas ¿a qué? A darle otro alimento. Espiritualmente es lo mismo, hermanos. No podemos madurar y no podemos esperar que los hermanos maduren si siempre hablamos de lo mismo, ¿verdad? Hermanos, somos pecadores y hay que arrepentirnos, hay que estar pidiéndole perdón a Dios porque pues siempre caemos y ya saben, pues Dios tan bueno, nosotros tan malos. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria. Pues vamos a arrepentirnos otra vez, ¿verdad? No se puede permanecer, hermanos. Aquí el autor de Hebreos, y aquí vamos a aclarar, no quiere decir que abandonemos o dejemos o olvidemos las doctrinas elementales. Lo que dice es, esa es la base, hay que permanecer en ello, pero hay que madurar y crecer a algo más profundo. Y aquí es donde entonces les exhorta, hermanos, a que avancen hacia la perfección, donde dice, dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo, por lo contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. Le está exhortando a avanzar hacia la perfección. Recuerden que la perfección, hermanos, la palabra perfecto, cuando la utilizan los autores de la Biblia, cuando es referente a Cristo, sí, está hablando de la ausencia del error. En Cristo no hay ningún error. Perfecto. Pero cuando el escritor, ya sea, ¿verdad?, Pablo, Pedro o el escritor de Hebreos, cualquier otra carta, nos menciona que seamos perfectos, está hablando no de una pureza donde no hay errores, sino que seamos completos. Y aquí la palabra completo, ¿verdad?, que es traducida como perfecto, se refiere a que en todas las cosas, hermanos, estemos haciendo lo mejor posible. Si Dios quisiera perfección en sus hijos desde ahorita, pues estaríamos todos muertos y ya nos hubiera llevado al cielo, porque no podemos ser perfectos, o sea, sin error aquí en la tierra.
pero sí podemos ser completos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir completo? Es decir, hermanos, mi mayor esfuerzo que yo pueda dar en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi hermandad con ustedes, en el ministerio a Cristo, en mi trabajo laboral, ¿verdad?, que hago todos los días, ser completo, ser íntegro, ser justo, lo más que se pueda. O sea, es decir, seamos lo mejor posible que podemos ser. Seamos completos. Sabemos que no podemos ser absolutamente perfectos, pero sí podemos ser completos, más completos que lo que fuimos ayer, más completos que lo que fuimos el mes pasado, más completos que lo que fuimos el año pasado. Y aquí esa es la exhortación de ir a la perfección, ¿verdad? De ir a esa plenitud en Cristo, habiendo dejado atrás las enseñanzas elementales. En realidad el escritor está diciendo, avancemos hacia una mayor comprensión adulta, o sea, en realidad vayamos haciendo cosas más maduras en nuestro espíritu. Antes no podíamos perdonar a alguien que nos había ofendido, al contrario, antes nos ofendían e inmediatamente nos vengábamos. ¿Qué es un acto de madurez en Cristo? Para empezar, no responder, ¿verdad?, de una manera mala. Para empezar. ¿Qué es un acto de más madurez? Perdonar y bendecir a esa persona. Y ahí es donde tenemos, y es bien interesante cómo termina el verso 3, hermanos. Dice, el verso 14 del capítulo 5, donde dice, el alimento sólido es para los que son maduros, a los que a fuerza de práctica están capacitados. Esto de a fuerza de práctica no viene nada más estar arrodillado orando. Esa es la base. Esa es la base, eso es lo elemental que debemos hacer todos los días. Pero después de la oración que hacemos, ¿qué necesitamos hacer? La aplicación, la obediencia. Yo puedo estar orando, hermanos, ¿verdad? Y Señor, ayúdame, Señor, a poder llevarme bien con mi compañero de trabajo y con mi jefe, ¿verdad? Porque Señor, tú sabes, y Señor, y todos los días te pido, Señor. Pero cuando llego al trabajo, ¿verdad?, lo primero que hago es picarle el buche al jefe, ¿verdad? Llego tarde para empezar, hago malas cosas, no entrego a tiempo lo que debo entregar. Y quiero que el Señor me ayude a que yo pueda superar y pueda amar o perdonar, ¿verdad?, a mi compañero de trabajo o a mi jefe. No, tienes que orar y luego tienes que, a fuerza de práctica, tienes que empezar a madurar en tus acciones. Y ahí es donde, ¿verdad?, esta es la idea que quiere poner el escritor de Hebreos. Oigan, en realidad quieren ser maduros. Bueno, hay que dejar lo básico y hay que empezar en la práctica, ¿verdad?, a entender cómo es Cristo y cómo podemos avanzar hacia Él. Entonces aquí es donde dice, avancemos hacia una comprensión adulta, juntos podemos hacer esto. El verbo, hermanos, o sea, la palabra que el escritor utiliza, avancemos, dice avancemos a la perfección, es una palabra clave, ya que transmite la idea de que uno debe ejercitarse activamente. O sea, no puedes quedarte en el mismo lugar, tienes que avanzar. La pregunta es, ¿cuánto hemos avanzado cada uno de nosotros? Según nos conocemos, según sabemos nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras maneras de ser, de hablar, de pensar, ¿cuánto hemos avanzado hacia la perfección? ¿Cuántos pasos hemos dado o cuántos pasos no hemos dado y cuánto tiempo nos hemos quedado en el mismo lugar, con los mismos problemas en el matrimonio, con los mismos problemas en mi paternidad, con los mismos problemas, ¿verdad?, internamente en mi ego, en mi amargura, en mi ansiedad? Es decir, necesito yo entender que debe haber un avance continuo. No es un gran avance diario, hermanos, sino es un avance paso a paso, día a día, gloria en gloria, de lucha en lucha. Entienda esto, usted no se puede levantar un día con todas las ganas espirituales del mundo, hincarse y orar las primeras 3 horas del día y decir, Señor, hoy ya soy perfecto en todo. Y Señor, hoy no voy a pecar. Y Señor, hoy no voy a maldecir. Y no me voy a enojar, Señor. Y no voy a insultar. Y a las 3 horas, el Señor te va a callar la boca. Porque dice, después de la altivez de espíritu, o sea, después de creer
que tú ya eres lo suficientemente fuerte, dice, viene la caída. Porque debemos entender, hermanos, que aunque sí debe haber un avance y una madurez mayor, tenemos que entender en nuestro ser que el día que muramos y el Señor vuelva, o el día que el Señor vuelva y estemos vivos, ese día se terminará la obra, se completará la obra que el Señor inició en nosotros. Mientras estamos en construcción, pero se debe ver el avance. Se deben ver, ¿verdad?, que el edificio va ¿qué? Va creciendo, no que se quedó una obra negra ahí, ¿verdad?, que se empezó y nada más se dejaron ahí los cimientos, unos cuantos ladrillos o bloques, no. Se debe de estar viendo día a día un avance, le digo, no en un día, ¡pum!, ya, ¿verdad? Pero sí se debe estar viendo un avance diario en toda área en nuestra vida. Por eso es una palabra clave, avancemos hacia la perfección. El escritor, hermanos, se incluye, no dice avancen ustedes, dice ¿qué? Avancemos hacia la perfección. Y aquí es donde él se coloca a sí mismo en el nivel de los lectores, ¿verdad?, a los que están recibiendo su carta, aunque él es el maestro, ocupa él realmente una posición, hermanos, que ellos, aunque es maestro, pero está en la misma condición que ellos. Él también necesita avanzar como maestro. Esto implica que el escritor tampoco ha logrado la madurez en todos los asuntos espirituales, pero sí es más maduro y puede comer, ¿verdad?, en una manera, como dice él, un alimento más sólido, y es lo que él quiere, ¿verdad?, que también los lectores de su carta lleguen a hacer. Es por eso que el escritor nos explica, aquí me faltó la S, ¿verdad? No dice no explica, es nos explica las verdades elementales acerca de Cristo. Y aquí vamos a nombrarlas. En primer lugar, ¿verdad?, estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Nos menciona, nos menciona primero, hermanos, el arrepentimiento de las malas acciones, ¿verdad? Eso lo menciona en el verso 1. La primera doctrina, ¿verdad?, que nosotros debemos entender es el arrepentimiento. Doctrina básica y elemental que todo el mundo cree que la ha hecho. Vamos a hablar ahorita de ella. En primer lugar, dice el escritor de Hebreos, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo a echar los cimientos, no echando otra vez el fundamento. ¿Cuántas veces se tiene que poner el fundamento de una casa, hermanos? Una vez, bien puesto, ¿verdad? No necesitas poner un fundamento y luego arriba este cemento, otro, no, es una vez el fundamento bien puesto. Ya bien puesto el fundamento, se necesita empezar a crecer la obra. Pues aquí la primera advertencia, ¿verdad?, dice no echando otra vez el fundamento. Dado que los lectores saben que para ser miembros de la iglesia, o sea, del cuerpo, no me refiero a la iglesia central, estamos refiriéndonos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿verdad? Los miembros de Hebreos sabían, hermanos, que para ser miembros del cuerpo de Cristo deben tener un fundamento de arrepentimiento y fe. El escritor afirma que no es necesario volver a poner ese fundamento. Les explica a su auditorio la diferencia existente entre las doctrinas básicas, que les llama fundamentos, y las verdades profundas, que les llama, ¿verdad?, él, una comida o una vianda, ¿verdad?, más madura. El escritor, hermanos, llega finalmente a la conclusión de que a causa de ser miembros de la iglesia, los creyentes ya han puesto el fundamento de lo que vamos a ver ahorita. El primer fundamento, vamos a la siguiente hoja, denle la vuelta, es el arrepentimiento de las obras que llevan a la muerte. Hay dos arrepentimientos, según la palabra de Dios. Uno que lleva realmente, hermanos, ¿verdad?, a lo que es volverse a Dios. Y hay un arrepentimiento del mundo que nos lleva simplemente, hermanos, a lo humano, a lo demoníaco, porque es un arrepentimiento vano, falso, convenenciero. Y aquí es donde, en primer lugar, cuando nosotros vamos a compartir con alguien acerca de rendir su vida a Cristo, necesitamos explicar bien qué.
El arrepentimiento no es nada más llorar y decir perdón. ¿Sí? Yo regaño a mi niño, usted regaña a su niño, ellos van a llorar y le van a pedir perdón. ¿Qué va a pasar un ratito después? ¿Eso fue arrepentimiento? No, simplemente es culpa, ¿verdad? Pero el arrepentimiento bíblico, hermanos, conlleva volverse a Dios y dejar el pecado. O sea, el arrepentimiento no nada más es en las emociones vaciarme y decir, sí, yo hice mal, yo me arrepiento, lo reconozco, lo confieso y aquí estoy delante de ustedes y yo, ¿verdad? Acepto las condiciones que Dios me pone. Bueno, eso lo está diciendo con su boca. Cuando venían los fariseos a ser bautizados por Juan el Bautista al río Jordán, él tenía una frase y les decía, ¿quién les enseñó? O sea, les decía, víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera del Señor? Hagan dignas obras de arrepentimiento. O sea, no era suficiente con que ellos vinieran a Juan y Juan los bautizara. Juan decía, hagan obras de arrepentimiento. O sea, no nada más vengan y en este momento, como están todos aquí, se bauticen. No, tienen que vivir en arrepentimiento. El arrepentimiento no es una acción donde se confiesa el pecado y ya, no, el arrepentimiento es una acción y es una actitud de donde yo vivo arrepentido de mi vida fuera de Cristo, de mis pecados, de mi maldad, y porque yo estoy consciente de que eso va en contra de Dios, entonces lo que sigue es obrar totalmente contrario a lo que yo era, o sea, acercarme a Dios, volverme a Dios. Y entonces aquí es donde mucha gente cree, hermanos, que el arrepentimiento es ir a una iglesia, pasar al frente, llorar, hacer alguna confesión ahí, ¿verdad? Frente a la audiencia. Si la persona se quiere bautizar, porque ahorita vamos a ver esa otra doctrina, porque le dicen, ya fuiste salvado, hiciste la oración del pecador, ya el Señor ¿qué? Te escuchó y ya, ¿verdad? Tus pecados fueron perdonados y ya estás en el cielo, ¿verdad? A un lado el apóstol Pablo casi te dice. Pero no vemos a ninguno de los apóstoles, hermanos, hablar así acerca del arrepentimiento. A nadie. En realidad, ¿verdad? Vemos todo un proceso y el arrepentimiento, tenemos que entender, ¿verdad? Es una actitud, no es nada más una acción, es una actitud de vivir en arrepentimiento. Siempre alejándome del pecado y siempre en obras volviéndome más hacia Dios. El primer componente, hermanos, de la fe cristiana, ¿verdad? El fundamento espiritual del cristiano es el arrepentimiento. Una cita ahí rápidamente para verlo, hay muchas, pero la más común, porque fue una pregunta, vamos a Hechos capítulo 2, es la primera vez que los apóstoles llenos del Espíritu Santo predican, sobre todo el apóstol Pedro, ¿verdad? En ese día del Pentecostés, y él predica el evangelio, les dice, ¿verdad? A todos los judíos ahí, cómo el Señor fue entregado, ¿verdad? Por su culpa y cómo fue crucificado, verso 30 y, ¿qué es? Verso 38. Ok, verso 37. Sí, Hechos 2, verso 37 en adelante. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse. Y dice, de sus pecados y volverse a Dios. Ese volverse a Dios, hermanos, va ligado al arrepentirse. Tú no puedes arrepentirte sin volverte a Dios. Tú puedes hablar y decir que estás arrepentido, pero si no te vuelves a Dios, no es un arrepentimiento, va ligado. Dice, cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados, volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Vemos aquí, ¿verdad? Muy claramente, hermanos, que es el fundamento para iniciar la fe
en Cristo, el arrepentimiento. Esto significa apartarse de algo que causa muerte al propio ser. O sea, ¿qué causa muerte en nosotros? El pecado. Me tengo que apartar del pecado y tengo que vivir apartándome del pecado todos los días. En lo esencial, el arrepentimiento, hermanos, constituye un cambio de la mente que resulta en no vivir más en hechos que llevan a la muerte. Cuando yo entendía, hermanos, que mis vicios, cuando yo entendía que mi amargura, cuando yo entendía que mi odio, cuando yo entendía que mi orgullo, cuando yo entendía, hermanos, que las acciones, el trato que hacía a los demás eran juicios delante de Dios, estaba yo pecando delante de Dios. Cuando yo entiendo eso, entonces, ¿qué hago? Me alejo y trato de alejarme, ¿verdad? De eso me mantengo alejado de los hechos que me llevan a la muerte. El arrepentimiento es entonces una actividad que involucra la mente, ¿verdad? El pensamiento de una persona. El arrepentimiento es un vuelco total en la vida de un creyente, o sea, es ir en contra de lo que eres. En realidad, ponte a pensar, cuando Juan el Bautista decía, es necesario que yo muera o que yo mengüe para que Él crezca. Yo menguar o yo morir significa luchar en contra tuya. No es en contra de los demás, hermanos. Es en contra tuya, en contra de tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de sentir, tu manera en que analizas las cosas, el conocimiento que tienes o el que no tienes. Tienes que luchar en contra de eso. ¿Y de qué manera es? Pues es nada más, hermanos, por medio, ¿verdad?, de volverte a Dios, buscar en Él todo lo que tú no sabes hacer bien, lo que no sabemos hacer bien, lo que va en contra de Dios, tenemos que buscarlo ahora, hacer lo contrario a lo que hacíamos antes. Efesios capítulo 5 es una manera muy clara cuando Pablo le dice a los Efesios, la nueva vida en Cristo, dice, el que robaba, ya no robe más, sino que trabaje y comparta con los demás. El que mentía, ya no mienta, sino que diga la verdad en amor. O sea, es ir completamente, ¿verdad?, a lo contrario, abandonarnos a nosotros mismos, prácticamente es el arrepentimiento. El que se arrepiente, hermanos, ya no muestra interés en las actividades que llevaban a su destrucción. Antes nos ufanábamos, ¿verdad?, nos gozábamos, presumíamos en el pecado, ¿verdad? O sea, yo me puedo tomar 4 cartones y no me caigo, ¿verdad? Y, ay, ja, 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 ¿verdad? Y yo tengo 3 mujeres y no se entera ninguna. Y no, hombre, qué machote eres, ¿verdad? Antes nos gozábamos. Y ahora, hermanos, ahora, cuando pecamos, no sentimos gozo. No sentimos esa vanidad, que los demás nos vean, ¿verdad?, que yo soy el machote o yo soy la mujer que más puede. Sino que ahora cuando pecamos, hay un remordimiento. Ya no lo disfruto, ya no sabe bueno, ya no tengo esa chispa que me daba, hermanos, y que me hacía lucir en el pecado. Ahora siento oscuridad cuando peco, vergüenza completamente, y debe ser así. Eso es vivir en arrepentimiento. Por eso, hermanos, no viene el caso que el escritor les pida a los lectores que vuelvan a arrepentirse, porque ya este fundamento se supone que los hebreos ya lo tenían, ¿qué?, bien definido. Usted y yo tenemos que dominar esta doctrina, porque si tú no te arrepentiste de la manera bíblica y te lavaron el coco, ¿verdad?, nomás con que haz la oración del pecador y aquí llora un ratito y ya con eso tienes. Mira la escritura, busca todos los escritos acerca del arrepentimiento, mira la vida de los que se arrepintieron, cómo hubo un giro. Para mí el mayor ejemplo de arrepentimiento, hermanos, es Zaqueo. O sea, yo no encuentro a alguien más que le haya cambiado así el switch tan rápido como Zaqueo. Zaqueo era trans, hermanos. Le gustaba, ¿verdad?, clavarse lo que no era de él. Pero cuando el Señor Jesucristo entra a su casa, este hombre ya se había arrepentido, porque inmediatamente dice, ¿verdad?, que abre su cajita fuerte y empieza a repartir el dinero. Y luego dice, mira, mi mitad de mi fortuna la voy a dar a los pobres, y a los que he robado les voy a dar 4 veces lo que les robé. ¿Y qué declaración hizo el Señor Jesús inmediatamente después de eso? ¿Qué dijo?
hoy, fíjate, dice el Señor, hoy llegó la salvación a este hogar. ¡Wow! ¿Fue porque Zaqueo le estaba llorando a los pies de Cristo, hermanos? No. Fue porque su mente y sus acciones entendieron bien lo que era el arrepentimiento. Y él sabía que estaba mal. Y pum, ¿verdad? Cambió. Entonces ese es el arrepentimiento. Una actitud, hermanos, que cambia nuestras acciones, nuestra manera de ser y va en contra de nosotros, volviéndose hacia Dios. Y luego continúa, ¿verdad? Ahí en Hebreos 6. Así es que debemos de dejar de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo a echar los cimientos acerca de él. Arrepentimiento de las malas acciones. Número 2, tener fe en Dios. Esta es la segunda doctrina, ¿verdad? Elemental que el escritor de Hebreos les está escribiendo, tener fe en Dios. Pues claro, es elemental, hermano, ¿cómo no? Pues si para ser cristiano tienes que tener fe en Dios. Echar el fundamento de la fe en Dios era una acción positiva que los creyentes habían llevado a cabo cuando se rindieron a Cristo por fe. Se habían apartado de sus obras que llevan a la muerte, que esto es el arrepentimiento, y se habían vuelto a la vida en Cristo por medio de la fe. Por supuesto, el tema de la fe es prominente en Hebreos, hermanos. Más adelante vamos a ver el capítulo 11 que habla de la fe, ¿verdad? Y lo tomamos, ¿verdad? Como un capítulo muy interesante acerca de muchos personajes y la fe. Pero aquí prácticamente la fe constituye la confianza total demostrada por cada uno, ¿verdad?, de los personajes que el autor escribe en el capítulo 11. Todo aquel que pone fe en el Evangelio, dice el escritor de Hebreos, entra en el descanso de Dios. Ya vimos esto, el descanso de Dios. Ahora, ¿qué es tener fe en Dios, hermanos? Volvemos a lo mismo. El fundamento de la fe es creer lo que la Escritura dice. Santiago, el apóstol, dice: tu fe sin obras está muerta. Volvemos a lo mismo que el arrepentimiento. No nada más es hablar, estoy arrepentido. Si yo tengo fe en Dios, entonces voy a echar a andar la fe obedeciendo y demostrándome a mí mismo, no demostrándole a los demás, demostrándome a mí mismo que creo en lo que Dios dice en su palabra y lo voy a hacer. A pesar de que mi mente me diga: estás loco, estás mal. A pesar de que mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis padres, mi compañera de trabajo o lo que tú quieras, te digan: estás loco, estás mal, ¿cómo vas a hacer eso? Pues que así dice el Señor. Pero que el Señor, ¿qué? No, tú necesitas, ¿verdad? Hermanos, tener fe en Dios. Y Hebreos, bueno, en la Reina Valera lo escribe así. ¿Qué es pues la fe? La convicción de lo que, de lo que se espera, y, ¿verdad?, de lo que no se ve. Entonces aquí es la convicción. ¿Qué es la convicción? La confianza total de lo que, aunque no veo, lo creo. Y si lo creo, entonces acciono y lo hago. Porque si yo digo tener fe, pero no vivo, no camino, no acciono, pues entonces no está bien puesto este fundamento. Tener fe en Dios no es venir los domingos y los miércoles a la iglesia, dar alguna ofrenda y una ayudita, ¿verdad? No, la fe en Dios, hermanos, es una entrega total de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, de todo lo que anhelamos. Entregarlo literalmente a Él y decirle: Señor, yo ya no confío en mí, no confío en mis planes, no confío en mis pensamientos, no confío en mi voluntad. Aquí está, Señor, mi vida, lo que me has prestado, mi familia, mis hijos, mi esposa, mis bienes, mis propiedades, aquí están, Señor, son tuyas. Tú dime qué hacer. Y buscar en su palabra, hermanos, y en la vida devocional en Dios, ¿verdad?, el qué hacer. Y el Señor, créanme, hermanos, que nos va, ¿verdad?, a guiar. Entonces, el tener fe en Dios, hermanos, con el accionar, ¿verdad?, con el obrar, es otra fundamental, elemental doctrina que el escritor de Hebreos nos dice. Y luego menciona la siguiente:
Ahora entra, dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y tener fe en Dios. Verso 2. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos. Aquí vamos a hacer una pausilla, ¿verdad? Porque es interesante entender el concepto. Tú tienes un concepto ya aquí en tu mente de lo que es un bautismo, porque lo has visto aquí últimamente con nosotros, pero nosotros no inventamos los bautismos, no fue la iglesia cristiana, ni los bautistas, ni los pentecosteses, ni la iglesia católica echándote agüita los que inventaron el bautismo. Los judíos tenían muchos lavamientos. Aquí la palabra bautismo, hermanos, no es la palabra baptizo que nosotros conocemos como, ¿verdad?, sumergir. Aquí la palabra baptizo es una palabra que se utiliza, ¿verdad?, en plural en el griego y en el hebreo para referirse a los lavamientos que hacían los judíos. Los judíos, acuérdense que ellos tenían, inclusive los meros fariseos religiosos, tenían piletas, ya sea dentro de su casa o afuera de su casa, unas pilas, ¿verdad?, más o menos grandes, como para nosotros eran como tinas de baño, ¿verdad?, pero más o menos grandecitas, donde ellos se hacían su purificación lavándose, ¿verdad? Acuérdense que esos ingratos, porque eran unos ingratos, por ejemplo, supongamos, ¿verdad?, yo llenaba agua para beber en una jarra, ¿sí? Llenaba el agua de la jarra y aunque estaba limpia, yo tenía que purificarla. No por un proceso, ¿verdad?, de hervirla o algo. Había tinas de lavamientos, de bautismos, en donde yo metía la jarra y la bautizaba literalmente. Ya está, ahora sí ya la puede tomar, hermana, ya está purificada. Eran ritos. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le reclaman al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no sé qué? Como nuestros antepasados dijeron que lo hicieran. Lavamientos, ritos que ellos tenían. Entonces, cuando aquí a continuación, ¿verdad?, dice que la instrucción de los bautismos ya no es necesario volver a recordarla. Prácticamente, hermanos, la primera frase en la instrucción del creyente, ¿verdad?, fase en la instrucción del creyente en la enseñanza acerca de los bautismos, la vimos ahí con Pedro, ¿verdad?, donde dice, cada uno de ustedes arrepiéntanse de sus pecados, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de ¿quién? De Jesús. Es digno de notar, hermanos, que el escritor de Hebreos no usa la palabra griega baptismo, ¿verdad?, o baptisma, sino bien usa el término baptismos, que viene como los lavamientos. Además, la palabra aparece en plural, o sea, dice bautismos, no dice bautismo, ¿verdad?, dice bautismos, como si fueran varios, no uno. Y la pregunta, ¿qué es lo que el escritor está diciendo? Acuérdense, volvemos. Una regla, hermanos, de estudiar la palabra, escudriñarla, es, tú no puedes interpretar lo que estás leyendo con lo que actualmente está sucediendo, ¿sí? No se puede. Tú tienes que leer y volverte, ¿qué? Si estamos leyendo la carta a los hebreos, tenemos que pensar como un hebreo de hace 2000 años, ¿sí? O sea, no puedo yo leer aquí la carta a los hebreos y con la doctrina que yo traigo ahorita aquí occidental de los gringos, ¿verdad?, interpretar. No se puede. Ni de los mexicanos, o sea, no estoy, ¿cómo se dice?, haciendo menos al gringo, al mexicano, no, estoy hablando, ¿verdad? Tienes que entender que primero tienes que leer y tienes que volverte hacia atrás y entender por qué está diciendo eso, buscar, indagar, escudriñar, por qué se está hablando de esa manera. Y entonces tengo que pedirle al Señor, ay Señor, entonces esto es lo que hacían en aquel tiempo, por eso lo dices. Ahora tengo que tomar eso, atravesarlo por medio de Cristo y decir, Señor, hoy, ¿cómo puede esto ser útil en mi vida? Entonces, cuando él está hablando de los bautismos, hermanos, podríamos pensar que él utiliza la palabra bautismos en plural porque quería poner en la mente los diferentes lavamientos o bautismos tradicionales judíos que se llevaban a cabo
O sea, cuando él dijo a los, ya no hay que poner la doctrina de los bautismos, quería poner en la mente de los judíos todos esos lavamientos o bautismos que tradicionalmente ellos ¿qué? Ya conocían. Ah, mencionados en los evangelios, por ejemplo, un bautismo. El bautismo de Juan el Bautista era un bautismo del arrepentimiento. El bautismo del Espíritu Santo y fuego, que también menciona, ¿verdad? Juan el Bautista. Los bautismos de lavamientos para purificación, para ir al templo. Los bautismos, por ejemplo, las mujeres después de arreglar, ¿verdad? Y después de también tener un parto a los 40 días, iban al río y se hacían un lavamiento. O sea, todos esos son los bautismos que está poniendo en mente el escritor de Hebreos a la gente, ¿verdad? Es decir, ¿saben qué? Esos bautismos, ustedes los conocen, pero ahora tienen que reenfocarlos en Cristo. Es decir, sí está bien, hay que bautizarse. Pedro les dijo, vayan y bautícense. E inclusive dice que ese día del Pentecostés bautizaron como a 3,000 personas. Mira la necesidad del bautismo, hermanos. Si los discípulos hubieran dicho, ay, son como 3,000, nos vamos a tardar mucho. No, nada más hagan una oración del pecador y Dios los va a bautizar. No, hermanos. A los 3,000 los bajaron al agua, completito, no les echaron tantita, ¿verdad? Agüita. La palabra en griego bautismo quiere decir sumergir completamente, como cuando tú sumerges, ¿verdad? Por completo en algo el agua hasta que lo tape. Entonces, con esa idea, ¿verdad? De decirles a ellos, ya no es necesario, ustedes saben que los bautismos o el bautismo es necesario para la fe. Ahora hay que entender que nos bautizamos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Ese es otro bautismo que ahora los judíos tenían que entender, que era el único bautismo que era ¿qué? Necesario. Ya no necesitaban los bautismos tradicionales que ellos hacían, sino que ahora nada más en el nombre de Jesús, con el arrepentimiento y la fe en Dios, este bautismo es más que suficiente. Muy bien. Luego continúa con otra doctrina básica. Ya no es necesario poner el fundamento de la imposición de manos. Es imposición, sí. Fíjense que no, particularmente en el movimiento que tenemos como fe en esta iglesia, hermanos, no practicamos tanto esta doctrina porque nos es un poco confundida con la mala práctica que tienen algunos grupos pentecostales de imponer manos y, ¿verdad?, se caigan las personas. Vamos a explicar esto bíblicamente. En Hechos, hermanos, en el libro de los Hechos, la imposición de manos resulta en el derramamiento del Espíritu Santo. Cada vez que tú ves en el libro de los Hechos que los apóstoles imponen las manos, ¿qué es imponer manos? Voy a tomarte como ejemplo, Javier, no te asustes. Imponer las manos, ¿verdad, hermanos? Es imponer manos, ¿verdad? Imponer, o sea, ponerlas sobre la persona, ¿sí? ¿Ok? Eso es imponer manos. No es aventar así, hacerle así con la mano, o nomás hacerle así, recibe. No es así, ¿verdad? Es, ¿verdad? Sobarle el coquillo al hermano ahí, ¿verdad? Ok. En el libro de los Hechos, hermanos, por ejemplo, Pedro y Juan visitaron a los creyentes que estaban en Samaria y pusieron sus manos sobre los samaritanos. Estos, como resultado de ello, recibieron el Espíritu Santo. Ahí están las citas bíblicas donde usted lo puede comprobar, ¿sí? Ok. Ananías fue el que Dios envió cuando Saulo de Tarso, ¿verdad?, tiene el encuentro con Jesús, queda ciego y que como unas escamas dice que se le hicieron en sus ojos. El Señor le dijo, ve, ¿verdad?, y espera, yo voy a enviar a alguien a ti
el Señor envía a Ananías. Dice que cuando Ananías llegó donde estaba Pablo, impuso las manos sobre él, oró por él. Pablo recibió la vista y también al Espíritu Santo. Hechos 19:17. En Éfeso, hermanos, Pablo puso manos sobre algunos discípulos de Juan el Bautista, quienes recibieron también el Espíritu Santo. Aquí inclusive podemos usar ese ejemplo como en los bautismos, porque cuando Pablo se encuentra a estos discípulos que estaban predicando el Evangelio, les pregunta: ¿ya fueron bautizados en el bautismo del Espíritu Santo? Dice: no, ni siquiera sabíamos que había un bautismo del Espíritu Santo. Somos bautizados en el bautismo de arrepentimiento de Juan. Entonces, Pablo impuso sus manos sobre ellos, ¿verdad? Y recibieron el Espíritu Santo. Hechos 9:6. Otros pasajes demuestran que la práctica de imponer las manos sobre alguien también está relacionada con la ceremonia de la ordenación para algún servicio. Por ejemplo, en Hechos 6:6, en el primer problema que hubo en la iglesia, era que al repartir las despensas diarias, fíjense, ya en aquel tiempo la iglesia repartía despensas a los de la iglesia, no a los que no eran de la iglesia, a los que eran de la iglesia. Se le repartían despensas a las viudas. Y Pablo tiene una lista de quién puede ser una viuda, ¿verdad?, que reciba. Pero las viudas que eran romanas o griegas, o sea, que no eran judías, fueron con los apóstoles y les dijeron: oigan, no es justo. A nosotras nos dan una despensa de 10 productos y a las viudas judías les dan una despensa de 20 productos. Les ponen un poquito más a ellas. No es justo. Entonces dice, los apóstoles dijeron: busquen varones llenos de sabiduría, con buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que ellos se dediquen a repartir las despensas. Cuando los encontraron estos 7 varones, dicen que los apóstoles impusieron las manos sobre ellos y les dieron este ministerio. Cuando Pablo y Bernabé, hermanos, en la iglesia de Antioquía, el Espíritu Santo los apartó, les dijo a los ancianos de la iglesia: pongan las manos sobre Pablo y Bernabé y envíenlos. Ahí también impusieron las manos. Entonces, vemos, vamos a la siguiente hoja, la 46. Vemos que para proclamar el Evangelio, ¿verdad?, como Pablo y Bernabé pastorearon una iglesia, también lo hicieron. Inclusive, hermanos, Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. O sea, haz cuenta, le dice Pablo a Timoteo, no a cualquiera tú lo bendigas y le des, ¿verdad?, una función, un ministerio en la iglesia. O sea, vemos que la imposición de manos, hermanos, en lo que es la iglesia temprana o primera o primitiva, era una doctrina que se usaba muy comúnmente. La pregunta es, ¿por qué? Prácticamente la única respuesta que vemos por lógica, porque ya después de estos ejemplos ya no se vuelve a mencionar. No se vuelve a mencionar en la escritura. Pero tenemos que entender que el Señor derramó el Espíritu sobre los apóstoles exclusivamente ese día de Pentecostés. Después los apóstoles imponían las manos y los demás recibían de lo que ellos recibieron, el Espíritu Santo. Y como estaba iniciando apenas la iglesia de Cristo, hermanos, no había iglesia más que en Jerusalén primero, era la única. Nada más. El imponer las manos era una manera de legitimizar, o sea, de demostrar que realmente los que recibían el Espíritu lo estaban recibiendo directamente de Cristo. Cristo se lo dio a los apóstoles se lo dieron a los primeros cristianos, como Timoteo, ¿verdad? Después ora, impone las manos. Pero luego ya después llega el tiempo, hermanos, que ya la iglesia, el Evangelio fue predicado, como hasta el día de hoy, ya por todo el mundo. Entonces, ya no hay nada más un grupito que diga, si tú no vienes y yo, Caleb, el pastor, te impongo las manos, no eres salvo, no tienes el Espíritu.
¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay eso. Precisamente para evitar la tentación de que algunos cuantos, como si lo hay ahorita, cuando dicen, si tú estás bajo mi cobertura, ¿verdad? Si tú estás bajo mi unción, te va a ir bien, te va a prosperar el Señor. Pero tienes que, ¿qué? Mocharte, no, hermana, sembrar. No, eso mucho, no, mocharse no. Tienes que sembrar, ¿ok? Esa es la explicación más lógica que yo entiendo, hermanos. ¿Por qué? No es que ya no es que al hacerlo no pase nada. No, o sea, ya es. El Señor está, el Espíritu Santo es recibido ahora por el bautismo. Es lo que dice los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando hay un arrepentimiento genuino, una fe genuina en Dios y obedecemos. Nos es dado el Espíritu Santo, ya no por la imposición de manos. Pero yo sí veo que la imposición de manos se debería seguir haciendo, hermanos, como una manera en fe de entender, ¿verdad? Que el Espíritu está en ¿quién? En nosotros, no nada más en mí, sino en nosotros. Por eso inclusive cuando en Santiago, ¿verdad?, vemos que dice, si alguno de vosotros está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite, ¿verdad? Y claro, ungir también, hermanos, conlleva la imposición de manos, ¿verdad? Entonces, ahora, ese es, no estoy diciendo que es la única explicación o que así es, yo le estoy diciendo, es la manera en que yo veo, ¿verdad?, que la Escritura así lo maneja, porque ya más adelante ya guarda silencio la Biblia, ya no se nos dice y no se toma, ¿verdad?, como una doctrina, vamos a llamarla así, ¿verdad?, muy enseñada, sino que fue algo como que se fue dando a cabo y después cesó. Pero es una doctrina que deberíamos seguir haciendo. Siguiente doctrina que menciona, muy básica también, hermanos, ¿verdad?, la resurrección de los muertos. Tú puedes tener fe en Cristo, en Dios, en la creación que Él hizo todo y los milagros que hizo, pero si no crees que Él resucitó y que Él va a resucitar a los muertos, ¿para qué crees en Él? ¿Verdad? Básicamente, hermanos, ¿cuál es nuestra fe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga. Si nosotros morimos a este cuerpo, pero no hay resurrección de muertos, entonces ¿en qué creemos? La resurrección de muertos es una elemental doctrina de la fe cristiana. La próxima etapa en la instrucción del creyente, hermanos, es el conocimiento acerca de la resurrección de muertos. Ya en el Antiguo Testamento se conocía la doctrina de la resurrección. Hay muchos salmos, ¿verdad?, que hablan acerca de esto. En los días de Jesús y los apóstoles, el pueblo en general conocía la enseñanza acerca de la resurrección de los muertos. Los fariseos se separaron de los saduceos, porque los saduceos eran otros maestros de Israel, hermanos, pero ellos creían que no había una resurrección literal de este cuerpo, ¿sí? Esa es la diferencia entre los saduceos y los fariseos, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo para sí mismo, yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los apóstoles hicieron de esta doctrina el fundamento de su proclamación del evangelio. O sea, es como cuando Pablo estaba en Atenas y que les estaba predicando a todos estos filósofos y grandes pensadores. Les empezó a predicar el evangelio, hermanos, todo estaba bien, todo estaba bien, todo estaba bien. Y cuando les dice que el Hijo de Dios fue crucificado y luego resucitó, ahí los perdió a todos estos sabios. Le dijeron, no, Pablo, estaba muy bueno el cuento, estaba todo muy creíble, pero ya cuando llegaste aquí, ya no. ¿De cuál te fumaste, va? Ahí nos vemos. Sí, hermanos, la resurrección de muertos es, por lógica, el hombre no puede vencer la muerte. Es algo que no lo podemos hacer, solo en Cristo. Todos venceremos a la muerte si somos fieles. Él nos resucitará. Y es elemental creer eso, porque si no lo crees, entonces va. Y una última doctrina, juicio eterno. Aquí vamos a hacer un paréntesis.
No nada más dice el juicio final. ¿Juicio qué? Eterno. La vida en el cielo es eterna y la vida en muerte en el infierno es eterna. No hay una aniquilación de decir, después de 1000 años el Señor va a decir, pobrecitos, ya los hice sufrir mucho, ya los voy a aniquilar, que ya no existan en el infierno. No, hermanos. Es juicio eterno. Las dos doctrinas de la resurrección y la del juicio eterno tienen una relación lógica. Hebreos 6:2 es el único texto en el Nuevo Testamento que tiene la frase juicio eterno, fíjese. El pasaje que se parece un poco es Hechos 2:25, cuando Pablo disertó sobre la justicia, el dominio propio y el juicio por venir. Jesús, hermanos, volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Es una enseñanza fundamental que fue enseñada por los apóstoles y verdad en su ministerio en la iglesia. Es decir, no nos vamos a salvar por las buenas acciones que hayamos tenido, va a haber un juicio. En ese juicio todos vamos a tener que presentarnos delante del Señor, ricos, pobres, hombres, mujeres, ancianos, niños, todos y cada uno, desde Adán hasta el último hombre. Todos los hombres y mujeres que han existido en todas las eras van a estar delante del trono de Dios. Todos. Ni Elon Musk, ni Trump, ni Hitler, nadie se va a salvar. Todos van a estar frente del Señor y vamos a tener que ser enjuiciados. Los que somos en Cristo, hermanos, ya fue pagado nuestro precio, ya no nos va a caer juicio. Ya va a haber una premiación, ¿verdad? Pero vamos a presenciar el juicio y los que no han puesto su fe en el Señor van a ser enjuiciados. Observando estos breves resúmenes, hermanos, de las doctrinas elementales de la fe en Cristo, cada uno de nosotros debemos preguntarnos si es que ya conozco, entiendo, comparto dichas doctrinas. Esto para poder seguir caminando hacia la perfección, avanzar, como era, verdad, la meta del escritor de Hebreos, que es Cristo en nosotros. Y aquí verso 3 nada más, verdad, dice, así que si Dios quiere, avancemos hacia un mayor entendimiento. Claro que Dios quiere, hermanos, claro que Dios anhela. Él a eso vino, a revelarse y a que lo conociéramos. En el verso 1 como en el verso 3, el autor dice avancemos. Comienza con avancemos y termina con avancemos, dejando muy en claro cuál es el propósito de su enseñanza. No fue nada más insultarlos, hacerlos sentir mal y que sepan que son inmaduros, no. Lo hice para que avancen, para que puedan, verdad, ir hacia adelante. Esto quiere decir, hermanos, que aunque el escritor de Hebreos toma en serio su tarea como maestro y pastor, reconoce totalmente que Dios, porque dice si Dios quiere, ¿verdad? Dios es quien tiene que abrir los corazones y la mente de la gente, ¿verdad? Para recibir la instrucción y la verdad. Todos debemos de reconocer nuestra responsabilidad que tenemos en lo espiritual, pero debemos recordar que el único que puede dar el crecimiento y madurez es el Espíritu Santo de Cristo obrando en nosotros por medio de la obediencia y la práctica en su palabra. Amén. Señor Jesús, gracias una vez más porque siempre que clamamos a ti para entender tu palabra, Señor, en una manera humilde, tú estás ahí con tu espíritu y tu verdad y nos enseñas, nos muestras, nos revelas, Señor, lo que es tu voluntad y lo que es tu sabiduría. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, por estar aquí, Señor, buscándote a ti, deseando más de ti, Señor. Llénanos y danos el querer como el hacer también, Padre. Que no nada más sean pensamientos y conocimiento, sino que también sea voluntad y obras lo que podamos hacer, bendito Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria y honra a tu nombre. Amén.